Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Hoy tenemos un homenaje muy especial a Eva Duarte de Perón y en la temática central de nuestro programa vamos a hablar de agroecología y soberanía alimentaria como ejes fundamentales para salir de la crisis que esta pandemia nos trajo. Hace 68 años, un día como hoy, con 33 años de edad, Eva Duarte de Perón pasaba a formar parte de la inmortalidad en el corazón de muchos argentinos y de la historia de la humanidad. Desde Principio Activo Salud y Sociedad vamos a hacerle un homenaje original como ella se merece, a través de Rep, el dibujante, que decidió recuperarla desde el dibujo y desde el feminismo. Un homenaje revolucionario como Eva Duarte se merece. No hay tratamiento humorístico sobre Evita, entonces a mí eso me mojó la oreja. No se la dibujó Evita, no se hizo humor por exceso de respeto o por exceso de miedo o por exceso con esta ¿qué hacemos con esta? No me interesa, soy contra, ¿no? Entonces me parece que nunca nadie se plantó a hacer humor, salvo los Contreras, salvo Coppi, y nadie la dibujó por chupamedias o porque es difícil dibujar una mujer bella. Caricaturizar una mujer bella es muy difícil. Entonces eso me mojó la oreja, hice ese libro, también con el estímulo de que se cumplían 100 años del nacimiento, ¿no? Eso me apuró a hacer un libro que yo tenía postergado. Y luego, menos mal que estaba postergado porque me pescó en plena revolución feminista, el cual, si yo lo hubiera hecho antes, hubiera quedado seguramente, yo no me hubiera actualizado tanto en el tema de los cuerpos femeninos, como sí me ocupé en este libro de Evita. Este libro de Evita es una proximidad a su cuerpo, un tuteo para hacer humor, para estar más cerca, pero también es una comprensión del dolor y del goce de su cuerpo, porque en eso nos enseña el movimiento y la revolución feminista, ¿no? El tema que nos convoca en esta nueva edición de nuestro programa es la agroecología como eje fundamental de la soberanía alimentaria. Hay varios debates que se cruzan poniendo la agroecología como en una cuestión subalterna donde nos dejaría fuera del mercado internacional y de la producción a escala. Con Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo, asesor, educador, con una larga trayectoria en la gestión de la agroecología, y con Darío Ávila, abogado ambientalista, vamos a desentrañar cuál es la realidad de la agroecología en nuestro país y en el mundo. Que se tiene que entender como el futuro de la agroecología, de la agricultura. Si seguimos utilizando esta agricultura tan química, tan transgénica, estamos realmente con un futuro complicado, muy complicado. Y el alimento es para que nos dé vida, para que nos dé vitalidad. Y los suelos tienen que tener vida, para que haya plantas con vida, animales y alimentos que nos ayuden a construir un sistema inmunológico fuerte y no un debilitamiento como le está pasando al mundo. Por eso, esto es una cuestión de futuro. Seguimos así, nos quedamos sin suelos, contaminamos el aire, el agua, los alimentos. Bueno, así estaremos, ya lo estamos viendo, ¿no? Nosotros tenemos rendimientos muy parecidos, así que el mito del hambre del mundo no es ningún... Es más, nosotros producimos
de la misma manera y sin sustancias tóxicas en los alimentos. Por lo tanto, y con más minerales. Por lo tanto, se puede decir que producimos el doble de lo que produce esta agricultura química transgénica, que lo único que nos lleva a más uso de agroquímicos, sustancias biocidas, sustancias tóxicas para todos los seres vivos. No queremos cuestionarnos nada. Guarda que las enfermedades individuales también tienen que ver con la coherencia de cada uno. Bueno, está en cada uno repensarse o seguir atropellando montes, bosques, atropellando seres, monocultivando, monopensando. En nuestro tercer bloque vamos a seguir hablando de agroecología y vamos a seguir derribando los mitos que las grandes corporaciones económicas nos imponen. En el segundo bloque vamos a tener la voz de los trabajadores y nuestro micro de economía feminista. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad, y en el turno de los trabajadores, Zuli Miretti, secretaria adjunta de la UPC, nos va a hablar de la realidad que atraviesa a los docentes en esta virtualidad de su trabajo. Para hablar de igualdad tenemos que hablar de lazos de solidaridad. Y está complicado porque no toda la sociedad es solidaria. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte porque creemos y apostamos a eso. Cuando hablamos de justicia educativa, sociedad justa, sociedad de iguales, bueno, pero eso es fácil en las palabras, pero después hay que llevarlo a la práctica. Y creo que nosotros con los compañeros docentes tenemos una herramienta fundamental en nuestras manos, que es trabajar con los chicos, ¿no? Porque eso hay que empezar a fomentarlo desde la niñez. Y bueno, ahí está nuestra tarea y una de las cuestiones importantes y que este sindicato ha trabajado mucho también, que lo ha trabajado desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que es el tema de trabajar la igualdad de género. La escuela no debe favorecer nunca esta desigualdad de género, sino que tiene todo lo contrario. Y ahí está la apuesta y la escuela forma parte de la sociedad y la sociedad debe transmitir una igualdad la escuela debe transmitir una igualdad de género. Y si nos ponemos a ver un poco, vemos que por ejemplo, si nos vemos en la historia, la mujer ha tenido siempre un lugar bastante renegado, sabiendo que ha habido mujeres que han hecho mucho por nuestra patria, pero bueno, están ahí relegadas. Yo creo que la escuela tiene que recuperar eso. Y tiene que recuperar muchas cuestiones, el trabajar la sexualidad también es una forma de darle derechos a la mujer, de trabajar la igualdad de género. Hoy por suerte tenemos leyes como la ley de educación sexual, pero que todavía falta trabajarlas. Entonces en eso tenemos que apostar fuertemente nosotros a trabajar en ese sentido y vuelvo a repetir, nosotros tenemos los maestros tienen en sus manos una herramienta fundamental para trabajar esto. Y nosotros, bueno, desde las políticas que está llevando adelante el sindicato, queremos llegar a eso en la escuela y vuelvo a repetir, todo eso hace que nosotros trabajemos en una sociedad de iguales y preguntarnos cuánto está dispuesto la sociedad a trabajar por esta igualdad. Y vuelvo a repetir, no es fácil en estos momentos trabajar una sociedad de iguales, porque no todos están dispuestos a una sociedad de iguales que implique solidarizarme con el otro, que implique trabajar con el otro, apostar por el otro, ponerme en el lugar del otro. Bueno, en ese sentido creo que es lo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente, ¿no?
en el espacio de la economía feminista, Melissa Luc va a abordar un tema que es fundamental. Seguramente nos va a tomar varios programas, así que presten atención. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar brevemente y vamos a introducir un tema que es muy debatido y muy importante desde la economía feminista, y esto es las leyes de cupo. Pero para poder entender eso, primero tenemos que entender cómo funciona el sistema patriarcal dentro de nuestra sociedad. Marta Lamas, en 1996, escribió un libro que va a ser una de las críticas más importantes a todas las ciencias sociales y va a introducir la perspectiva de género en particular a las ciencias sociales. Y lo que ella va a decir en ese libro es que en realidad las desigualdades entre hombres y mujeres no son una cuestión biológica, sino que son una construcción cultural. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que si nacemos con penes, vamos a ser hombres, si nacemos con vagina, vamos a ser mujeres, y que en este sistema patriarcal esto tiene jerarquías. El hombre está por encima de la mujer, tiene más privilegios que la mujer. Pero no se queda ahí el sistema patriarcal. El sistema patriarcal va a seguir y va a decir, bueno, si naces con pene y sos hombre, necesariamente tenés que ser masculino y te tienen que gustar las mujeres. En cambio, si naces con vagina y sos mujer, necesariamente tenés que ser femenina y te tienen que gustar los hombres. En este sistema patriarcal hay un orden único posible entre el sexo en que naces, cómo te sentís y quién te gusta, ¿sí? Pero, ¿qué va a venir a decir la economía feminista con respecto a esto? Va a venir a decir primero que si naces hombre, sos masculino y te gustan las mujeres, efectivamente, vas a tener una condición de privilegio, vas a estar en la mejor posibilidad, en el mejor lugar posible para desarrollarte económicamente y profesionalmente. En cambio, si naces mujer, sos femenina y te gustan los hombres, vas a estar en una posición de inferioridad en donde en realidad lo que se te va a decir es que el privilegio de poder desarrollarse económicamente y profesionalmente es el del hombre y tu rol va a ser el de cuidar a la sociedad tanto en el mercado laboral como en el sector privado de la familia. Eso es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Ahora imagínense que una persona, cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier país del mundo, nace con un sexo biológico de pene, es decir, es hombre, pero se siente femenino y le gustan las mujeres. Esa persona va a estar en una condición de inferioridad incluso de aquellas mujeres que cumplen con las estructuras del sistema patriarcal. Esto quiere decir que hasta ahora yo he estado hablando de hombres y mujeres, que hasta ahora he dicho que los hombres son privilegiados tienen privilegios en relación con las mujeres. Ahora, cualquier otra combinación de estas categorías nos va a posicionar en lugares inferiores incluso de la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que para aquellas personas que no cumplen con esta estructura bajo ninguna índole, es decir, no son heteronormativos ni son heterosexuales, van a tener peores condiciones aún de desarrollarse económicamente, profesionalmente, de tener una buena salud y de tener educación. Básicamente van a estar muchísimo más marginados. Por eso las leyes de cupo son algo que la economía feminista y el colectivo feminista va a venir a demandar como forma para erradicar los estereotipos que este sistema pone sobre las personas que no cumplen con estas jerarquías. Porque en realidad nuestro desarrollo profesional no tiene que tener que ver con nuestros gustos, nuestros deseos o con quién o con cómo nos sintamos. En las próximas semanas vamos a hablar sobre las leyes de cupo de mujeres y las leyes de cupo del colectivo LGTBQ+. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio.
En nuestro último bloque retomamos el tema central, agroecología y soberanía alimentaria, con el ingeniero agrónomo Eduardo Sardá y con el abogado Darío Ávila. Vamos a hablar de cuestiones centrales que tienen que ver con mitos que se imponen a través de los medios de comunicación y del poder económico y concentrado. Y una cuestión que es fundamental: no podemos construir justicia social sin derecho ambiental. Si no hay mayores rendimientos en este modelo químico transgénico. Y es más, estoy diciendo que estamos produciendo con más minerales. Prácticamente el valor nutricional de lo que producimos sería del doble de lo que produce ese modelo. Y los rendimientos son parecidos. Ahora, que haya mucha gente que no está formada, que no conozca, que no tenga experiencia, si hable desde el no saber, desde el decir que se produce menos, bueno, siempre hay mucha gente que habla de muchas cosas. Hoy las sojas transgénicas están produciendo 10% menos de proteína. Los maíces tienen muchísimo menos fósforo, mucho menos calcio, mucho menos magnesio, menos de la mitad, 3 veces menos. Entonces lo que estamos produciendo, si lo queremos vender para producir cerdos, aves y eso, es un alimento que alimenta menos y que a su vez tiene sustancias tóxicas, por lo tanto enferma. Y hay veces que tienen algunos componentes como proteínas, sustancias antialergénicas, antinutritivas, que en vez de engordar, en vez de alimentar, tienen antinutrientes. Bueno, que no hablen de eso, que no lo cuenten, es parte de una forma de introducir ciertas ideas. Los productores no tienen intereses en este aspecto. Los productores están haciendo lo que le dicen las instituciones científicas, que van cambiando, que están cambiando mucho, que se están dando cuenta que el modelo es distinto, que el paradigma está agotado, que hay que ir hacia un nuevo paradigma, lo que le están diciendo a las empresas. Las empresas tienen su objetivo, vender agroquímicos, que no tiene que ser el objetivo del productor. Cuando el productor se entera y toma contacto y ve cómo están produciendo otros productores y que les está yendo mucho mejor y que no tienen que tomar créditos y que sus establecimientos son mucho más resilientes y que se banca mucho mejor una seca, una inundación, que mantenemos mejor los suelos y todos esos beneficios que de los 17 ODS que marca FAO, Naciones Unidas, la agroecología cumple con más de 14. Y bueno, esa es una cuestión. Lo que piensen los productores, que son totalmente, están totalmente dispuestos a escuchar y entender y quieren aprender. La otra es el rol que tienen que tener las universidades y los lugares de educación, que no puede ser que solo formemos a los profesionales en un modelo solo de agricultura, como si la agricultura fuera solo ese modelo. Ese es un modelo de las industrias. Es un modelo que tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver con la renta de unos pocos, y no un modelo para muchos. Bueno, nosotros estamos con más de 100.000 hectáreas en agroecología, no es menor eso. Estamos más de 30 municipios, estamos en 2 países, ahora pronto también estamos en Uruguay, Argentina, pronto anoche dimos una charla muy importante para Paraguay, también he estado varias veces en Bolivia. Después están los problemas como en Bolivia, de los gobiernos de facto, que enseguida quieren meter organismos genéticamente modificados, están las presiones de lobbies, que siempre son muy fuertes. Bueno, y también hay que entenderlo, pero yo me parece que nosotros tenemos que trabajar para ir charlando con los productores, con los profesionales que quieren formarse en esto, que entienden y reconocen que esa es su vocación, no la de vender agroquímicos, que es la de entender cómo viven, cómo son los suelos, con una forma no meramente física y química, que los suelos tienen vida, que las plantas tienen vida, y entender todo eso porque nos hace bien para nuestra vida. Y en esto también hay empresas que se suman. En esto hay agricultores familiares, pero hay pymes y hay grandes empresas que nos piden asesoramiento. Entonces es una cuestión de tiempo. Bueno, si tenemos los elementos, te digo, hay más de 15.000 trabajos científicos presentados de agroecología. 15.000. Y nos dicen que no hay evidencias. Bueno, si no querés leerlos, si no querés verlos.
Y estamos hablando de una muy nueva disciplina que en la Argentina tiene una recepción constitucional a partir de la reforma del 94, cuando se incorpora lo que se conoce como la cláusula ambiental. Esta cláusula que en forma expresa viene a consagrar estos derechos y que sintéticamente lo que plantea es el derecho que tenemos todos los habitantes de la Argentina a vivir en un ambiente, dice la Constitución, sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y a la vez cuando habla de las actividades productivas dice que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes y no comprometer a las generaciones futuras. Este modelo de agronegocio viola exclusivamente cada uno de estos conceptos y estas adjetivaciones que yo te acabo de señalar. Fíjate vos que la primera característica que nos da la Constitución Nacional dice que el derecho que tenemos los habitantes es a vivir en un ambiente sano. ¿Sí? La primera adjetivación. Y esto está haciendo referencia precisamente a cómo el ambiente puede repercutir o cómo repercute directamente sobre la salud de la gente. Un ambiente va a ser sano cuando precisamente promueva el bienestar de la gente y va a dejar de ser sano cuando ponga en riesgo la salud de la gente. Es decir, que ahí hay una íntima vinculación de esto que estamos hablando hoy en un contexto de pandemia entre el ambiente y la salud. El derecho al ambiente y el derecho a la salud. Ahí hay una íntima y estrecha vinculación. Un ambiente que no es sano generalmente va a repercutir y va a producir daño en la salud. La otra característica debe ser equilibrado, si se deben respetar los procesos y los ciclos de la naturaleza, debe ser apto para el desarrollo humano. Y fíjate vos, cuando habla de las actividades productivas, dice, deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Ese es el concepto y la idea del desarrollo sostenible. El modelo del agronegocio, basado en el uso de agrotóxicos, principalmente, y de transgénicos, vulnera este derecho. Primero, no solamente porque ha sido o ha fracasado como modelo de producción de alimentos. Yo personalmente considero que no produce alimentos, que produce commodity. No es posible pensar en la producción de alimentos sustentado en el uso de insumos como son los agrotóxicos, los venenos. O sea, ya de por sí hay una fuerte contradicción de hablar de alimentos y hablar de veneno, utilizar veneno para la producción de alimentos. Es decir, y este modelo ha fracasado en ese sentido. A pesar de que el consenso de los commodities nos hicieron creer a nosotros que este tipo de modelo viene para paliar el hambre en el mundo, la realidad es que la Organización Mundial de la Salud nos dice que hoy en el mundo existen más de 820 millones de personas que tienen hambre. A la vez hay 1.900 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso, hay 620 millones de personas que tienen problemas de obesidad y hay 41 millones de niños menores de 5 años que tienen problemas de obesidad. Eso te da la pauta de que realmente los alimentos ultraprocesados que produce el agronegocio no son alimentos, no existe allí la posibilidad de hablar de seguridad alimentaria porque no son alimentos sanos, no son alimentos inocuos, sino que también claramente ha fracasado porque no ha podido cumplir con ese objetivo de paliar el hambre en el mundo. Después de escuchar a nuestros invitados, queda absolutamente claro que la salida de la pandemia tiene que ver con la agroecología y con la soberanía alimentaria. Para eso tenemos que construir un modelo y un pacto ecosocial y económico. Lamentablemente por estos días nos hemos enterado que la Argentina firma un convenio con China para producir carne porcina a gran escala. No podemos permitir que la Argentina se convierta en una factoría de cerdos por una cuestión solamente económica, cuando estamos dando una gran batalla donde decimos que la salud es más importante que la economía. Sabemos porque lo hemos dicho en este programa y se ha dicho en muchos lugares que la producción industrial de alimentos, tanto de cereales como de carnes, genera focos pandémicos. La producción de cerdos además impone el crecimiento de la producción de soja transgénica, que es la causal básica de que la Argentina seamos el país número 10 en deforestación, porque usar soja transgénica ha empujado la frontera agrícola en nuestro país y en 25 años hemos utilizado millones y millones de agrotóxicos. O sea, hemos envenenado la tierra, el suelo y, lo más triste, a nuestras poblaciones. Este convenio nos aleja de la salud colectiva, ambiental y social
nos aleja de la soberanía alimentaria. Tenemos la oportunidad, desde las distintas organizaciones sociales o individualmente, de decir que no queremos más este tipo de modelos de producción. Como dijo Eduardo Cerdá, se puede producir a escala de forma sustentable. Por lo tanto, hagamos escuchar nuestra voz y propongamos que se funde realmente un pacto ecológico y social donde construyamos una soberanía sustentable, solidaria y con justicia social y ambiental. Hasta el próximo programa. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio.